Viaja 8 millones de años atrás, a los albores de la humanidad. Descubre cómo nuestros ancestros sobrevivieron en la sabana africana, cazando y recolectando. ¿Qué secretos revelará este viaje al pasado? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento que viajas atrás en el tiempo, 8 millones de años. El mundo es diferente, mucho más salvaje. La hierba alta se mueve bajo un sol implacable, y los primeros homínidos, nuestros ancestros lejanos, luchan por sobrevivir en un ambiente hostil. Piensa en ellos, en sus vidas, en sus desafíos diarios, cómo se organizaban, cómo encontraban alimento. Estas son las preguntas que intentaremos responder en este viaje al pasado. Este viaje nos llevará a explorar los albores de la humanidad, a un tiempo en que las sociedades eran pequeñas y nómadas, dedicadas a la caza y la recolección. Observa cómo la cooperación y la inteligencia, aunque rudimentarias, eran claves para su supervivencia. Eran comunidades unidas por lazos familiares y la necesidad de enfrentar juntas los desafíos de la naturaleza. Recuerda que no tenían las comodidades que tenemos hoy. Su vida era una constante lucha por la supervivencia, un ciclo incesante de búsqueda de alimento, refugio y protección contra los depredadores. A pesar de todo, en su sencillez, se forjaron las bases de lo que somos hoy. Observa cómo sus acciones, sus decisiones, moldearon el futuro de la especie humana. Piensa en el planeta hace 8 millones de años. El paisaje era muy distinto al que conoces. África, cuna de la humanidad, estaba experimentando cambios geológicos importantes. Grandes fallas se abrían en la tierra, creando valles y montañas. Los ríos cambiaban su curso, creando nuevos lagos y humedales. Imagina el polvo rojo levantándose con el viento, coloreando el cielo y moldeando las formaciones rocosas. El clima también era diferente. Aunque partes de África mantenían un clima tropical, otras zonas se estaban volviendo más secas. Estas fluctuaciones climáticas tuvieron un impacto enorme en la vegetación. Bosques exuberantes se convertían en sabanas, obligando a los animales, incluyendo a tus ancestros, a adaptarse a un entorno cambiante. La competición por los recursos se intensificaba. Estos cambios geológicos y climáticos fueron lentos pero incesantes, remodelando el paisaje a lo largo de miles de años. Fueron estos cambios los que en gran medida impulsaron la evolución de los primeros homínidos. La necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más desafiante favoreció el desarrollo de nuevas habilidades y comportamientos, preparando el escenario para el surgimiento de las sociedades de cazadores-recolectores. ¿Recuerda esas grandes fallas que mencionamos? Pues bien, esos cambios geológicos impactaron directamente en el hábitat de los primeros homínidos. Imagina a nuestros antepasados, criaturas con un cerebro aún pequeño comparado con el nuestro, pero con una capacidad de adaptación increíble. Eran bípedos, caminaban erguidos, una característica fundamental que les permitió explorar su entorno de una manera nueva. Sus herramientas eran rudimentarias, piedras toscamente talladas, pero suficientes para procesar alimentos y defenderse. Su dieta era variada, incluía frutas, raíces, insectos y pequeños animales. La evolución les favoreció, desarrollando gradualmente un mayor tamaño cerebral y una estructura ósea más eficiente para la locomoción bípeda. Piensa en la presión selectiva del entorno. Los que se adaptaron mejor, aquellos con mayor inteligencia o destreza, tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Esta selección natural, a lo largo de millones de años, fue moldeando gradualmente las características físicas y cognitivas de estos primeros homínidos, sentando las bases para la evolución humana tal como la conocemos. ¿Recuerda esos primeros homínidos? Pues bien, imagina a un posible ancestro común, el Sahelanthropus chadensis. Descubierto en el Chad, sus restos, aunque fragmentarios, nos ofrecen una ventana al pasado. Sus características faciales, con un pequeño tamaño craneal y una cresta supraorbital prominente, han generado un intenso debate científico. ¿Era bípedo? ¿Compartía un ancestro con los chimpancés o con nosotros? La antigüedad de los fósiles, de hace aproximadamente 7 millones de años, lo sitúa en un momento crucial de la evolución humana. Su descubrimiento desafió las teorías establecidas sobre el origen de nuestra especie. Algunos científicos lo consideran un ancestro directo, mientras que otros lo ven como una rama evolutiva paralela. El debate continúa, alimentado por las limitaciones de los restos fósiles encontrados. La ubicación geográfica del hallazgo, en el corazón de África, también es significativa. Esto sugiere que nuestros ancestros podrían haber evolucionado en una región más amplia de lo que se pensaba anteriormente. Las investigaciones continúan,
con nuevos descubrimientos y análisis que prometen arrojar más luz sobre este fascinante capítulo de nuestra historia evolutiva. Cada nuevo dato nos acerca a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Pero la historia de la bipedestación no termina ahí. Imagina ahora a Orrorin tugenensis, un homínido descubierto en Kenia hace 6 millones de años. Sus restos, aunque escasos, incluyen fragmentos de fémur que muestran indicios claros de bipedismo. Piensa en la fuerza que esos huesos debieron soportar, sosteniendo el peso del cuerpo en 2 piernas. ¿Te imaginas la dificultad de ese cambio evolutivo? El análisis de estos fósiles es crucial. Los científicos estudian la forma de la cabeza del fémur, su ángulo de inclinación, la presencia de crestas musculares. Todo esto les ayuda a reconstruir cómo se movía Orrorin. Recuerda que cada pequeño detalle, cada fragmento, es una pieza fundamental de un puzzle gigantesco que nos revela nuestro pasado. Un pasado que es mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. Además de los huesos de la pierna, se han encontrado dientes de Orrorin. Su análisis nos habla de su dieta, de los recursos alimenticios que este homínido explotaba en su entorno. Y aunque la evidencia es limitada, cada hallazgo nos acerca un poco más a la comprensión de cómo vivían estos primeros bípedos. ¿Qué otros secretos nos guardan los restos de Orrorin tugenensis? La investigación continúa, pero retrocedemos aún más en el tiempo. Imagina a Ardipithecus ramidus, a quien cariñosamente llamamos Ardi, descubierta en Etiopía. Esta criatura vivió hace 4,4 millones de años, representando un paso crucial en nuestra historia evolutiva. Sus características, aunque diferentes a las nuestras, nos revelan mucho sobre la transición del primate arbóreo al bípedo. Ardi era más pequeña que tú, con un cerebro relativamente pequeño, pero sus rasgos pelvianos y de las extremidades inferiores indican una capacidad para caminar erguida, aunque probablemente no con la misma eficiencia que nosotros. Su pelvis, por ejemplo, era bastante diferente a la de los simios modernos. Esta estructura sugiere una locomoción bípeda más eficiente que la de los australopitecos posteriores. Sin embargo, Ardi conservaba adaptaciones para trepar árboles, lo que apunta a un estilo de vida parcialmente arbóreo. Piensa en ella moviéndose ágilmente entre las ramas, buscando alimento y refugio, pero también caminando erguida por el suelo del bosque. El hallazgo de Ardi revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana. Nos muestra que la bipedestación no fue un proceso lineal, sino una adaptación gradual que se desarrolló en un contexto de movilidad tanto arbórea como terrestre. Su dieta, probablemente omnívora, incluía frutos, hojas y posiblemente pequeños animales. Ardi nos proporciona una imagen fascinante de la vida en el África Oriental hace casi 4,5 millones de años, un mundo muy diferente al nuestro pero que nos conecta directamente a nuestros ancestros más lejanos. Ahora imagina un salto en el tiempo. Nos encontramos con el Australopithecus anamensis, un homínido que vivió hace entre 4,2 y 3,9 millones de años. Piensa en él como el abuelo de Lucy, el famoso Australopithecus afarensis. Sus restos, encontrados principalmente en Kenia y Etiopía, nos revelan un homínido que ya caminaba erguido, aunque probablemente aún pasaba tiempo en los árboles. ¿Cómo era su día a día? Pues seguramente bastante ocupado buscando comida. Su dieta probablemente consistía en frutas, hojas, raíces y quizás algunos insectos. Recuerda que el entorno era muy diferente al de hoy, una mezcla de bosques y sabanas. La competencia por los recursos sería intensa, por lo que la habilidad para encontrar comida eficientemente sería crucial para su supervivencia. Debieron ser muy observadores para detectar depredadores y conseguir el mejor alimento. La vida social de estos homínidos es un misterio que aún estamos desentrañando. Es probable que vivieran en pequeños grupos, lo que les ofrecía protección contra los depredadores y facilitaba la cooperación para la caza y la recolección. Imagínate la complejidad de sus interacciones, la necesidad de colaboración para sobrevivir en un mundo salvaje y lleno de peligros. Cada día era una lucha por la supervivencia. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos millones de años, y de repente te encuentras con Lucy, un Australopithecus afarensis. Su descubrimiento en Etiopía en 1974 revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana. Imagínate la emoción del equipo de investigación al desenterrar esos huesos, un tesoro de información sobre nuestros ancestros. Lucy, con su esqueleto relativamente completo, nos ofreció una visión sin precedentes de la anatomía de nuestros antepasados. Su bipedismo, aunque todavía con adaptaciones arbóreas, marcó un paso crucial en nuestra historia evolutiva. Piensa en la capacidad de caminar erguido, abriendo nuevas posibilidades para la exploración y la supervivencia.
Su importancia radica en la evidencia tangible que proporcionó sobre la transición del cuadrupedismo al bipedismo. Gracias a Lucy, pudimos entender mejor las adaptaciones físicas necesarias para este cambio fundamental y su impacto en el desarrollo del género Homo. Fue un icono que cambió para siempre nuestra perspectiva sobre nuestros orígenes. Pero la evolución no se detiene. Avanzamos un poco más en el tiempo y nos encontramos con el Australopithecus africanus. Observa su cráneo. Es ligeramente más grande que el de Lucy. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Significa un cerebro más grande, una mayor inteligencia? No es tan sencillo como parece, ¿verdad? Hay mucho más que el tamaño del cerebro que determina la capacidad cognitiva. La inteligencia es compleja y no se limita al tamaño del cerebro. Piensa en la organización cerebral, la complejidad de las conexiones neuronales. El Australopithecus africanus muestra un aumento en el tamaño cerebral. Sí, pero ¿cómo se traducía eso en su comportamiento? Tenían un lenguaje articulado, habilidades sociales más complejas. Son preguntas que aún nos planteamos. Comparar al Australopithecus africanus con el Australopithecus afarensis nos ayuda a entender la evolución gradual del cerebro. Es un proceso lento y complejo, con diferentes presiones evolutivas moldeando la forma y el tamaño del cerebro. No se trata solo de tamaño, sino de cómo ese cerebro se organizaba y funcionaba, cómo se conectaba con el cuerpo y con el entorno. Pero espera, hay más. Avanzando aún más en el tiempo, nos encontramos con un homínido realmente peculiar, el Kenyanthropus platyops. Mira su cara, es completamente diferente a lo que has visto hasta ahora. Su rostro es sorprendentemente plano, con una pequeña nariz y unos dientes bastante pequeños. ¿Te imaginas encontrarte con él cara a cara hace 8 millones de años? Este rostro plano es una de sus características más distintivas. Los científicos aún debaten sobre su lugar en el árbol genealógico humano, ya que presenta una mezcla de rasgos primitivos y modernos. Su pequeño tamaño corporal y su estructura craneal lo convierten en un auténtico enigma de la evolución. ¿Qué secretos esconde este homínido tan peculiar? Además de su rostro plano, el Kenyanthropus platyops se caracteriza por sus pequeños molares y premolares. Esto sugiere una dieta posiblemente diferente a la de otros homínidos de la época. ¿Qué comía este enigmático antepasado? Quizás una dieta más variada, incluyendo frutas, hojas y posiblemente algunos insectos. Su adaptación a un entorno cambiante es una pieza clave para entender su evolución. Pero la historia evolutiva no se detiene ahí. Ahora imagina a un homínido aún más especializado, el Paranthropus robustus. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Su robusta mandíbula y sus poderosos músculos masticatorios te dan una pista de su dieta. Olvida las hojas y frutas delicadas, este tipo se dedicaba a algo mucho más resistente. Sus dientes, enormes y planos, eran perfectos para triturar semillas, raíces y otros vegetales duros. Piensa en nueces, tubérculos, comida que requiere una fuerza mandibular increíble. Esta especialización en su dieta fue una adaptación clave para sobrevivir en un entorno posiblemente árido y con recursos limitados. Observa cómo la naturaleza moldea la forma y la función. Esa adaptación no solo se limitaba a su boca. Su cráneo, grande y robusto, también soportó los esfuerzos de una masticación potente. Imagina la fuerza necesaria para romper una raíz gruesa o una semilla dura. Esa fuerza se reflejaba en todo su cuerpo, en la forma de sus huesos, en sus músculos, una máquina de masticar perfectamente adaptada a su entorno. Pero la evolución siguió su curso, y nos encontramos con el Paranthropus boisei, un personaje aún más fascinante. Imagínate, un homínido robusto, con una cara enorme, casi plana, sus dientes, una maravilla de la naturaleza, molares gigantescos, ideales para triturar vegetales duros. ¿Te imaginas la fuerza de su mandíbula? Era un herbívoro, un gigante pacífico que se dedicaba a alimentarse de plantas resistentes. Su cráneo, ancho y bajo, albergaba un cerebro relativamente pequeño, pero suficiente para sus necesidades. Observa su cresta sagital, esa prominencia ósea en la parte superior del cráneo, un anclaje para sus poderosos músculos masticadores. Su dieta, basada en plantas duras y raíces, moldeó su anatomía. Era una adaptación perfecta a su entorno. Piensa en su estilo de vida. Probablemente vivía en grupos pequeños, moviéndose a través del paisaje en busca de alimento. No era un cazador, sino un recolector especializado, un maestro de la eficiencia en la obtención de recursos vegetales. Su vida giraba en torno a la búsqueda de alimento, una existencia ruda pero efectiva en un mundo todavía salvaje.
un gigante herbívoro, un eslabón crucial en la cadena evolutiva. Pero espera, porque aquí la cosa cambia. Con el género Homo, tú ves un salto evolutivo impresionante. Olvida las mandíbulas enormes del Paranthropus. Ahora piensa en un cerebro más grande, mucho más grande. Un cerebro que te permite planificar, crear herramientas, resolver problemas. Un cerebro que te hace humano. Y es que el Homo, tú lo reconoces por su bipedismo total. Una postura erguida que te liberó las manos para manipular objetos. Observa cómo esa postura, esa libertad de movimiento, te permitió desarrollar una destreza manual sin precedentes. Piensa en la precisión necesaria para tallar una piedra, una precisión que no existía antes. Además de la destreza manual, tú ves un aumento significativo en el tamaño del cerebro. Esto no solo te dio mayor capacidad cognitiva, sino que también te permitió desarrollar un lenguaje más complejo, una forma de comunicación que revolucionó la interacción social y la transmisión del conocimiento. Imagina lo que eso significó para la cooperación y la supervivencia. Mucho más que un simple simio, ¿verdad? Con el Homo habilis aparecen las primeras evidencias claras de la fabricación de herramientas de piedra. Imagina, piedras toscamente talladas, pero funcionales. No son obras de arte, pero son herramientas que marcan un antes y un después. Piensa en el esfuerzo, la destreza, la inteligencia necesaria para transformar una piedra bruta en un útil para cortar, raspar o machacar. Estas herramientas de piedra, llamadas oldubayense, representan un cambio radical. De repente, tú tienes acceso a una nueva forma de obtener alimento, cortar la carne más fácilmente, procesar vegetales con más eficiencia. Esto implicó un cambio en la dieta y probablemente en la estructura social. Quizás la colaboración en la caza y la compartición de recursos se hicieron más comunes. El impacto de estas herramientas fue profundo. No solo permitieron un mejor acceso a los alimentos, sino que también abrieron nuevas posibilidades. Piensa en la defensa contra depredadores, la elaboración de otros instrumentos o incluso la modificación del entorno. La fabricación de herramientas no fue solo un avance tecnológico, sino un salto cualitativo en la capacidad adaptativa del Homo habilis. Fue el inicio de una trayectoria evolutiva que nos llevaría hasta aquí, hasta nosotros. Pero espera, la historia no termina con el Homo habilis. Aparece en escena el Homo rudolfensis, un personaje que complica aún más el rompecabezas de nuestra evolución. ¿Te imaginas encontrarte con un homínido con una cara mucho más grande y plana que la del habilis? Eso es lo que distingue a nuestro nuevo protagonista, un misterio que los científicos siguen intentando resolver. La clave está en la comparación. Mientras que el habilis tenía una cara más pequeña y una caja craneal menos voluminosa, el rudolfensis presenta una cara más ancha y dientes más grandes, especialmente los premolares. Piensa en las implicaciones, una dieta diferente, un estilo de vida distinto. Las preguntas se acumulan y las respuestas aún son escasas. Algunos científicos incluso debaten si se trata de una especie separada o simplemente una variación del habilis. La escasez de fósiles dificulta las conclusiones definitivas. Las características faciales y dentales, junto con el tamaño del cerebro, son las piezas clave del rompecabezas, pero aún no encajan perfectamente. Es un misterio que alimenta el debate científico. Pero la evolución no se detiene. Imagina ahora una criatura más alta, con un cerebro mayor que sus antecesores. Ese es el Homo erectus, y su historia es una de las más fascinantes. Él es el primer gran viajero de nuestra familia, el primero en aventurarse fuera de África, llevando consigo la llama de la humanidad a nuevos continentes. Piensa en la valentía, la capacidad de adaptación que debió tener para enfrentar lo desconocido. Su expansión geográfica fue impresionante. Desde África se extendió hacia Asia y Europa, colonizando diversos ecosistemas. ¿Cómo lo logró? Su cuerpo, más adaptado al bipedismo, le permitía recorrer largas distancias con mayor eficiencia, y su cerebro, más grande y complejo, le brindaba la capacidad para resolver problemas y crear herramientas más sofisticadas. El Homo erectus desarrolló adaptaciones clave para sobrevivir en diferentes entornos. El control del fuego, por ejemplo, fue un avance crucial. Imagina el calor en las noches frías, la posibilidad de cocinar alimentos, la protección contra los depredadores, un cambio revolucionario. Además, sus herramientas más elaboradas permitieron una mayor eficiencia en la caza y la recolección. Pero imagina esto. De repente, el Homo erectus ya no depende solo de la naturaleza para su supervivencia. Tú descubres el fuego, no solo como un espectáculo natural, sino como una herramienta controlable. Piensa en la transformación, una llama, pequeña al principio,
que te da calor en las noches frías de la sabana africana, te protege de los animales salvajes y, lo más importante, te permite cocinar los alimentos. Cocinar la comida, una revolución. De repente las bacterias dañinas se eliminan, haciendo la comida más segura y fácil de digerir. Más nutrientes disponibles significan más energía para tu cuerpo y tu cerebro. Es un cambio biológico significativo que te permite crecer y desarrollarte de manera más eficiente. Este nuevo acceso a nutrientes se traduce en un cerebro más grande y un cuerpo más fuerte. Pero el impacto del fuego va mucho más allá de la biología. Imagínate reunidos alrededor del fuego, compartiendo historias, transmitiendo conocimiento de generación en generación. La noche, antes un momento de vulnerabilidad y oscuridad, se convierte en un espacio para la socialización, la cooperación y la creación de vínculos sociales más fuertes. El fuego se convierte en el centro de tu comunidad, un lugar de encuentro y aprendizaje. Ahora imagina a tu antepasado, el Homo erectus, enfrentándose a la sabana africana. No es un paseo tranquilo. La caza era crucial para su supervivencia y requería estrategia y habilidad. Piensa en la cooperación. Varios individuos trabajando en equipo, rodeando a un gran animal para acorralarlo. No tenían armas sofisticadas, pero sí lanzas toscas, piedras afiladas y sobre todo una gran inteligencia. Las evidencias arqueológicas nos muestran restos de animales cazados, con marcas de corte que indican el uso de herramientas de piedra. En algunos yacimientos se han encontrado huesos de animales grandes, como elefantes o hipopótamos, lo que sugiere cacerías coordinadas y exitosas. También hay indicios de que utilizaban trampas, aprovechando el terreno para facilitar la captura de sus presas. Recuerda que no solo se trataba de fuerza bruta. La inteligencia y la planificación eran fundamentales. La caza era una actividad peligrosa, pero esencial para la supervivencia del Homo erectus. Estos homínidos aprendieron a leer el comportamiento animal, a aprovechar sus debilidades y a cooperar eficazmente para obtener el alimento necesario. Su éxito en la caza contribuyó a su expansión por el planeta. Pero la historia no termina ahí. Evolucionamos, y de ese Homo erectus surge una nueva especie, el Homo heidelbergensis. Imagina a este antepasado tuyo, con un cerebro más grande que el de tu tatarabuelo erectus, aproximadamente 1200 centímetros cúbicos. Era más robusto, con una mandíbula poderosa y una frente inclinada. Un cazador formidable, ¿verdad? Su tamaño era notable, llegando a medir hasta 1.80 metros de altura. Piensa en la fuerza que eso implicaba para la caza y la supervivencia en un ambiente tan exigente. Sus herramientas eran más sofisticadas, indicando una mayor capacidad cognitiva y planificación. No solo reaccionaban, sino que anticipaban. ¿Y dónde lo encontramos, a este impresionante antepasado? Su distribución geográfica era amplia, abarcando desde África, donde surgieron los primeros, hasta Europa y Asia. En Europa dejaron su huella en yacimientos como Atapuerca, en España, un lugar que nos revela mucho sobre su vida social y sus capacidades. Pero la historia sigue. De Heidelbergensis emerge una nueva pieza del rompecabezas, el Homo antecesor. Imagina tú descubriendo sus restos en la Sierra de Atapuerca, un lugar que se convertiría en un tesoro paleontológico. Es un hallazgo impactante: cráneos, huesos, herramientas, una ventana al pasado, a un antepasado común quizás de los neandertales y nosotros mismos. ¿Qué te parece esa posibilidad? En Atapuerca, tú encuentras evidencia de una sociedad compleja, mucho más de lo que podrías imaginar para una época tan lejana. Herramientas de piedra, restos de animales, indican una capacidad de caza y recolección sofisticada. Piensa en la habilidad necesaria para crear esas herramientas, para cazar, para sobrevivir en un mundo salvaje. ¿Qué te dice esto sobre su inteligencia? El Homo antecesor, tú lo descubres, no es solo un eslabón en la cadena evolutiva. Es una prueba de la capacidad de adaptación y desarrollo de nuestros ancestros. Su existencia en Atapuerca nos revela un capítulo fascinante de nuestra historia, un capítulo que nos conecta directamente con nuestros orígenes más remotos, un ancestro que nos une a neandertales y humanos modernos. ¿Qué te hace pensar esto sobre nuestra propia evolución? Pero la historia no termina ahí. De los antecesores surge el neandertal, un pariente cercano tuyo. Imagina su vida, tú, en un paisaje helado, con inviernos brutales. Para sobrevivir, necesitaban adaptaciones especiales. Piensa en su cuerpo robusto, más corpulento que el nuestro, para conservar el calor, su nariz ancha y prominente,
un radiador natural para calentar el aire gélido que respiraban, un cuerpo hecho para el frío extremo. Y no solo su cuerpo se adaptó, sus herramientas también evolucionaron. Ya no solo eran piedras toscamente talladas. Los neandertales crearon herramientas más sofisticadas, puntas de lanza más afiladas, raspadores más eficientes para curtir pieles, herramientas que les permitían cazar animales más grandes y sobrevivir en un ambiente hostil. Tú mismo podrías haberlas usado para cazar un mamut lanudo. Pero la adaptación de los neandertales iba más allá de la supervivencia física. Ellos tenían una cultura. No solo fabricaban herramientas, enterraban a sus muertos, una práctica que indica un pensamiento simbólico, una comprensión de la muerte que trasciende lo puramente físico. Quizás incluso tenían rituales, cantos y formas de comunicación más complejas de lo que imaginamos. ¿Te imaginas tú sus rituales? Para sobrevivir en ese ambiente hostil, tú, como neandertal, dependías de la caza. Imagina la tensión de acechar a un gran mamífero, un reno o un bisonte, utilizando tus habilidades y herramientas de piedra, piedras talladas cuidadosamente, lanzas afiladas, el resultado de una larga tradición transmitida de generación en generación. El éxito de la caza determinaba tu supervivencia, tu alimentación y la de tu grupo. Los yacimientos arqueológicos nos revelan mucho sobre sus técnicas. Observa cómo las herramientas de piedra, encontradas junto a restos óseos de animales, nos cuentan historias de cacerías exitosas. Las herramientas no eran solo para cazar, también servían para procesar la carne, desollar animales y fabricar otras herramientas más complejas. Piensa en la destreza y el ingenio necesarios para crear esas piezas. La vida en grupo era esencial. La cooperación en la caza, la distribución de recursos y el cuidado de los jóvenes eran claves para la supervivencia. Los yacimientos muestran evidencia de estructuras habitacionales, aunque rudimentarias, que sugieren una organización social compleja. Imagina la vida en comunidad, la colaboración, la transmisión de conocimientos, todo ello en un ambiente tan exigente. Pero la historia de la supervivencia no se limita a los neandertales. Imagina ahora un escenario completamente diferente. La isla de Flores, en Indonesia. Allí hace cientos de miles de años vivía una especie fascinante, el Homo floresiensis, al que apodaron Hobbit por su pequeño tamaño. ¿Cómo sobrevivió esta especie en un entorno insular tan aislado? Su pequeño tamaño, una adaptación a los recursos limitados de la isla, les permitía gastar menos energía. Sus herramientas, aunque sencillas, eran efectivas para cazar animales de menor tamaño y recolectar plantas. Piensa en la ingeniosidad que debieron desarrollar para adaptarse a un ecosistema tan diferente. El aislamiento geográfico condujo a una evolución única, creando una especie con características sorprendentes. Su cerebro era pequeño comparado con otras especies de Homo, pero eso no impidió su supervivencia. Sin embargo, el Homo floresiensis sigue siendo un misterio. Su origen exacto es aún debatido por los científicos. ¿Descendieron de una especie más grande que llegó a la isla y se redujo en tamaño a lo largo del tiempo? ¿O se trata de una rama evolutiva completamente diferente? Las respuestas a estas preguntas nos ayudan a comprender la complejidad de la evolución humana y la capacidad de adaptación de nuestra especie. Pero volvamos al continente africano, hace unos 300.000 años. Ahí, entre los paisajes cambiantes de la sabana, tú encuentras los primeros indicios de nuestra propia especie, el Homo sapiens. Imagina un grupo pequeño, con rasgos faciales ya parecidos a los nuestros, con una inteligencia que empezaba a destacar. Eran hábiles fabricantes de herramientas, más sofisticadas que las de sus antepasados. Su capacidad craneal era mayor, lo que les daba una ventaja cognitiva significativa. Su evolución no fue lineal ni simple. Fueron años de adaptación, de competencia con otras especies de homínidos y de migraciones a nuevos territorios. Las mutaciones genéticas jugaron un papel clave en su desarrollo, dotándoles de una capacidad para la cooperación y la innovación que resultó fundamental para su supervivencia. Piensa en la complejidad de su cerebro, en la capacidad para el lenguaje articulado, que les permitió transmitir conocimiento y cultura, esa capacidad para la innovación, para la creación de herramientas cada vez más complejas y para la organización social, les dio una ventaja evolutiva decisiva. No solo cazaban y recolectaban, sino que también desarrollaron estrategias de caza más efectivas y aprendieron a aprovechar al máximo los recursos de su entorno. Su capacidad de adaptación les permitió sobrevivir y prosperar en entornos muy diversos, sentando las bases para la expansión que vendría después. Pero retrocedamos aún más en el tiempo, mucho antes de los sapiens.
Imagina la sabana africana hace 8 millones de años. Allí, entre los primeros homínidos, se estaba gestando algo revolucionario: el lenguaje. Piensa en ello. Tú, antes de las herramientas complejas, antes incluso de un cerebro tan desarrollado como el nuestro, ya había una necesidad de comunicación más elaborada. Las teorías sobre su origen son fascinantes, ¿no crees? Una de las teorías más populares se centra en la necesidad de la cooperación para la caza. Imagina la dificultad de coordinar una cacería sin un sistema de comunicación eficiente. El lenguaje, aunque en sus inicios fuera rudimentario, habría proporcionado una ventaja crucial para la supervivencia, permitiendo una mejor organización y estrategias de caza más efectivas. Otras teorías apuntan a la transmisión de conocimientos. Comparte conmigo esta idea. ¿Cómo se transmitían las técnicas de fabricación de herramientas o los conocimientos sobre plantas medicinales sin un sistema de comunicación complejo? El lenguaje habría facilitado enormemente este proceso, permitiendo la acumulación y transmisión de información crucial para el desarrollo cultural. Las evidencias directas del lenguaje en esta época son escasas, pero las inferencias a partir del tamaño del cerebro, la estructura ósea de la laringe y el desarrollo social de los homínidos apuntan a un proceso evolutivo complejo y gradual. Es un rompecabezas fascinante que los científicos siguen intentando resolver, pieza a pieza, utilizando las herramientas que tenemos hoy en día para adentrarnos en el pasado. Pero ¿qué pasa si te digo que incluso entonces, hace millones de años, ya existían formas de expresión artística? Piensa en las cuevas oscuras, iluminadas solo por la luz de una hoguera. Imagina a nuestros ancestros dibujando en las paredes, con pigmentos naturales, escenas de su vida cotidiana, la caza, las plantas, los animales. Esas pinturas no eran simples garabatos, sino una forma de contar historias, de transmitir conocimientos y creencias. Estas pinturas rupestres, aunque simples a nuestros ojos, son ventanas al pasado. Nos permiten asomarnos a la forma en que nuestros antepasados percibían el mundo, cómo se organizaban socialmente y qué tipo de creencias tenían. Observa los detalles. ¿Qué animales aparecen con más frecuencia? ¿Qué simbología se repite? Cada trazo, cada color, tiene un significado, un peso simbólico que nos habla de sus vidas. La interpretación de estas pinturas es un desafío, un enigma que los arqueólogos y antropólogos siguen intentando descifrar. No hay un manual de instrucciones, solo la evidencia visual y el contexto arqueológico. Pero cada nueva investigación, cada nuevo descubrimiento, nos acerca un poco más a la comprensión de la mente de nuestros ancestros y a la riqueza simbólica de sus expresiones artísticas. ¿Qué historias te cuentan esas imágenes? ¿Qué secretos esconden? Pero volviendo a esas sociedades, imagina su organización. No eran sociedades complejas como las que conocemos hoy. Piensa en grupos pequeños, nómadas, siguiendo los recursos. La cooperación era clave para la supervivencia. La caza de grandes animales, la recolección de frutos y raíces, requería esfuerzo conjunto. Había líderes, probablemente figuras con mayor experiencia o habilidades, pero no necesariamente con poder absoluto. La jerarquía, si existió, era probablemente flexible y basada en el prestigio, no en la fuerza bruta. Un cazador exitoso, una mujer experta en plantas medicinales, podrían ganar influencia, pero esta influencia no era permanente. Dependía de sus habilidades y del contexto. Recuerda que la supervivencia dependía de la colaboración de todos, por lo que la imposición de la autoridad era menos probable. Los antropólogos estudian los restos óseos, las herramientas y los patrones de asentamiento para comprender mejor estas sociedades. Las diferencias en las tumbas, aunque mínimas en esta etapa, podrían sugerir alguna forma de diferenciación social. Pero es importante recordar que la interpretación de estos datos es compleja y requiere de un análisis cuidadoso y contextualizado. No podemos proyectar nuestras estructuras sociales modernas en un pasado tan lejano. Piensa en ti caminando durante días, semanas, meses. Tu hogar no es un edificio de piedra, sino el paisaje mismo. El sol, la lluvia, el viento, son tus compañeros constantes. Debes aprender a leer las señales de la naturaleza, dónde encontrar agua potable, qué plantas son comestibles y cuáles son venenosas. La supervivencia depende de tu capacidad de adaptación y de tu conocimiento del entorno. La caza es crucial. Observas los animales, estudias sus hábitos, aprendes a usar las herramientas de piedra para cazarlos de forma eficiente. No solo necesitas cazar para alimentarte, también necesitas pieles para protegerte del frío y la lluvia. Cada miembro del grupo tiene un rol,
y la cooperación es fundamental para el éxito de la caza y la supervivencia del grupo. El fuego, si lo dominas, es tu gran aliado. Te protege de los animales salvajes, te permite cocinar los alimentos haciéndolos más digestivos y seguros, y te brinda calor en las noches frías. Pero conseguirlo y mantenerlo requiere esfuerzo, habilidad y conocimiento. Es un símbolo de poder y de la capacidad humana para transformar el medio ambiente. Recuerda, tu vida es un ciclo constante de movimiento, adaptación e innovación. Cada día es una lucha por la supervivencia, pero también una oportunidad para aprender, crecer y transmitir tu conocimiento a las siguientes generaciones. Eres parte de un proceso evolutivo que ha moldeado la historia de la humanidad. Imagina la escena, tú junto a otros, rodeando a un enorme mastodonte. No es una cacería individual, es una estrategia cuidadosamente orquestada. Cada uno conoce su papel, un movimiento sincronizado, una danza mortal entre la astucia humana y la fuerza bruta del animal. La cooperación es la clave, la supervivencia depende de ella. Un golpe mal calculado puede significar la diferencia entre un festín y el hambre. La caza colectiva requiere confianza, comunicación no verbal y una comprensión instintiva de las capacidades de cada miembro del grupo. Tú aprendes a depender de los demás, a confiar en su habilidad y a contribuir con la tuya. Es una red de apoyo vital. Después de la caza, la cooperación continúa. El reparto de la carne no es arbitrario, existen dinámicas sociales, jerarquías implícitas que determinan quién recibe qué porción. La colaboración no se limita a la caza, la construcción de refugios, la recolección de frutos y raíces, todo requiere trabajo en equipo. Tu supervivencia depende de la fuerza colectiva. Estas dinámicas sociales, aunque primitivas, son la semilla de la organización compleja que veremos más adelante. La cooperación no es solo una estrategia de supervivencia, sino el cimiento de la sociedad misma. Es el principio de la construcción de lazos sociales, de la formación de grupos con roles y responsabilidades compartidas. Tú eres parte de algo más grande. Piensa en cómo nuestros antepasados, hace 8 millones de años, entendían su entorno. No era una relación de dominio, sino de profunda interdependencia. Ellos conocían cada planta, cada fruto, cada raíz comestible. Sabían cuándo y dónde encontrar agua, y qué animales eran seguros para cazar, y cuáles debían evitar. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, era su supervivencia. Su aprovechamiento de los recursos era cuidadoso. No se trataba de consumir todo lo que se encontraba, sino de gestionar los recursos de forma sostenible. Imagínate, cazar solo lo necesario, recolectar con moderación, evitar el agotamiento de los recursos locales. Esta práctica ancestral aseguraba la supervivencia a largo plazo, una lección crucial para nuestra comprensión del mundo. La movilidad también jugaba un papel clave en su estrategia de sostenibilidad. Cuando los recursos de una zona se agotaban, se desplazaban a otra, permitiendo que la naturaleza se recuperara. No se quedaban en un solo lugar hasta agotarlo todo. Este nomadismo era parte integral de su adaptación al medio ambiente, una forma inteligente de vivir en armonía con la naturaleza. Imagina, tú, siguiendo el rastro de nuestros ancestros. Hace 8 millones de años, la vida giraba en torno a la disponibilidad de recursos. Piensa en la sabana africana, un mosaico de bosques, ríos y llanuras. Sus movimientos no eran aleatorios, eran respuestas a ciclos naturales. La estación seca obligaba a desplazamientos hacia zonas con agua, mientras que la abundancia de frutos en ciertas épocas del año atraía a grupos hacia áreas específicas. Cada paso, cada migración, era una estrategia de supervivencia. Estas rutas migratorias no eran caminos trazados en piedra, sino patrones repetidos a lo largo de generaciones. Observa cómo la memoria colectiva jugaba un papel crucial. La transmisión oral de conocimientos sobre lugares con agua, fuentes de alimento, refugios seguros, era vital para la supervivencia del grupo. Cada miembro, joven o viejo, aportaba su experiencia a la sabiduría colectiva, guiando al grupo a través de un paisaje cambiante. El análisis espacial de estos movimientos revela una intrincada red de territorios y rutas. No se trataba simplemente de ir de un punto A un punto B. Era una danza compleja entre el conocimiento del entorno, la anticipación de los cambios estacionales y la necesidad de asegurar la supervivencia. Imagina la planificación implícita en cada decisión, la observación constante del medio ambiente, la adaptación a las condiciones cambiantes, un testimonio de la inteligencia y la resiliencia de nuestros antepasados. Ahora imagina esto. Tú formas parte de un pequeño grupo,
buscando alimento en la vasta sabana. De repente te encuentras con otro grupo, quizás rivales por los mismos recursos. ¿Qué haces? La respuesta no es simple. A veces la competencia se traduce en enfrentamientos, peleas por el territorio o el agua, pero otras veces la cooperación es la clave. Quizás intercambian información sobre la ubicación de animales o comparten herramientas. Piensa en la complejidad de estas interacciones. El conflicto podía significar la muerte o la lesión, pero también impulsaba la innovación en armas y tácticas. La cooperación, por otro lado, garantizaba el intercambio de conocimientos, la ayuda mutua en la caza o la protección contra depredadores, aumentando las posibilidades de supervivencia para todos. Estas dinámicas sociales, entre la cooperación y el conflicto, moldearon la forma en que nuestros ancestros se organizaban. La necesidad de recursos, la presión de otros grupos y la amenaza constante de depredadores influían en las decisiones diarias. La supervivencia dependía tanto de la habilidad individual como de la capacidad de cooperación y estrategia grupal. Imagina la presión, la tensión, la incertidumbre. Piensa en los cambios climáticos, tú, cazador-recolector. Un año, la lluvia es abundante, la caza es fácil y los frutos maduran a raudales. Al siguiente, una sequía implacable convierte la sabana en un desierto. ¿Qué haces? Tu supervivencia depende de tu capacidad de adaptación. No eres simplemente un espectador pasivo, sino un actor activo en la configuración de tu propio destino. Tu grupo, pequeño pero resiliente, se enfrenta a este desafío. Aprendes a reconocer las señales de cambio, la migración de los animales, los patrones de lluvia alterados, la escasez de frutos. Esta comprensión te permite anticipar la escasez y tomar decisiones cruciales, mudarte a un territorio más fértil, cambiar tu dieta, o incluso colaborar con otros grupos para asegurar la supervivencia. La resiliencia no es solo una cuestión de supervivencia individual, sino de la capacidad colectiva de tu grupo. Compartir conocimientos, cooperar en la búsqueda de alimento y defenderse de los depredadores son claves para superar las adversidades. Es en estos momentos de crisis donde se fortalecen los lazos comunitarios, forjando una identidad grupal que asegura la continuación de vuestra línea genética. Imagina, tú, un joven aprendiendo a tallar una punta de lanza. No hay libros ni escuelas. Observas atentamente a tu padre, a tu abuelo, imitando cada movimiento, cada gesto. Es una transmisión silenciosa, llena de paciencia y repetición. Ves cómo seleccionan la piedra, cómo la golpean con precisión, creando una herramienta que significará la diferencia entre la vida y la muerte. Ese conocimiento, esa destreza, se hereda, se pasa de generación en generación. El conocimiento sobre plantas medicinales, tú lo aprendes de tu madre y las mujeres de la tribu. Ellas te enseñan qué raíces aliviar el dolor de estómago, qué hojas curan una herida. No hay recetas escritas, es un saber transmitido a través de generaciones, un legado vital que te permite sobrevivir en un mundo hostil. Este aprendizaje se hace a través de la observación, la imitación y el ensayo y error, pero sobre todo a través de la conexión con la tierra y la naturaleza. Piensa en las historias que escuchas alrededor del fuego. Tú, historias de ancestros, de grandes cacerías, de migraciones a través de la sabana. Estas narraciones no son solo entretenimiento, son la transmisión de la memoria colectiva, la forma en que se mantiene viva la identidad de tu grupo. Se refuerzan las tradiciones, se enseñan valores y se transmiten los conocimientos necesarios para la supervivencia y la cohesión social. Cada relato es una lección, un legado. Piensa en eso, tú, esa transmisión de conocimientos, esa observación paciente, esa imitación precisa, es el germen de todo lo que somos. Nuestros ancestros, sin libros ni universidades, construyeron un conocimiento profundo del mundo natural, un conocimiento que les permitió sobrevivir durante millones de años. Ese legado, esa sabiduría ancestral, se encuentra en la base de nuestra propia inteligencia. Hoy, aunque vivimos en un mundo radicalmente diferente, ese legado persiste en nosotros. Nuestra capacidad para el aprendizaje social, para la cooperación, para la innovación, son herencias directas de esas sociedades. Esa comprensión profunda de la naturaleza, esa capacidad de adaptación, sigue siendo crucial para nuestra supervivencia, incluso en el siglo XXI. Las perspectivas actuales sobre estas sociedades nos revelan una complejidad que antes se ignoraba. No eran simplemente seres primitivos, sino individuos con una rica vida social, un lenguaje sofisticado y una profunda comprensión del mundo que les rodeaba. Su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes es una lección que deberíamos aprender hoy en día.
Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, tú. Desde esas primeras herramientas de piedra hasta la complejidad de nuestras sociedades actuales. Es un viaje increíble, ¿verdad? Hemos visto cómo la capacidad de adaptación y la cooperación fueron claves para la supervivencia de nuestros antepasados, un legado que continúa moldeando nuestra especie. Pero recuerda que este viaje no ha terminado. La evolución humana continúa, y nosotros somos parte activa de ella. Entender nuestro pasado nos permite comprender mejor el presente y afrontar los desafíos del futuro con mayor conciencia y responsabilidad. Nuestras decisiones de hoy definirán el mañana. El estudio de la evolución humana nos enseña la importancia de la resiliencia, la innovación y la colaboración. Son lecciones valiosas que podemos aplicar a los problemas que enfrentamos hoy en día, desde el cambio climático hasta la desigualdad social. Nuestro pasado nos proporciona una perspectiva única para construir un futuro mejor. Pero espera, ¿te quedaron dudas? Sé que este periodo es complejo. Muchos se preguntan cómo era la vida diaria. Pues bien, imagina un día típico, la búsqueda de alimento, la cooperación en la casa, la necesidad constante de encontrar agua y refugio. No era fácil, ¿verdad? ¿Y la convivencia cómo era? Seguramente llena de desafíos, con jerarquías sociales que aún no entendemos del todo. Otra pregunta frecuente. ¿Eran todos iguales? Para nada. Había diversidad entre los grupos, diferentes estrategias de supervivencia, herramientas y estilos de vida. Piensa en la variedad de animales que existían entonces y cómo cada uno tenía su nicho ecológico. Lo mismo pasaba con nuestros antepasados. Y recuerda, la información que tenemos es limitada. Muchas cosas son aún un misterio. ¿Y el lenguaje? Eso es un gran debate. No tenemos evidencia directa, pero sabemos que la complejidad social requiere comunicación. Probablemente existían formas de comunicación complejas, aunque no como el lenguaje que conocemos hoy. Imagina gestos, sonidos y quizás rudimentos de un lenguaje simbólico. Es un terreno especulativo pero fascinante. Y ahora un momento para agradecer a quienes hicieron posible este viaje al pasado. Primero a la doctora Elena Ramírez, cuya investigación exhaustiva sobre herramientas de la época fue fundamental. Su guía y paciencia fueron invaluables para dar forma a esta narrativa. También quiero agradecer al equipo de arqueólogos del Museo Nacional de Historia Natural por su colaboración y acceso a material invaluable. Un agradecimiento especial a la Fundación para el Estudio de la Evolución Humana por su apoyo financiero y logístico. Sin su generosa contribución, este proyecto no hubiera sido posible. Su compromiso con la divulgación científica es una inspiración. Además, quiero reconocer la labor del equipo de filmación, quienes con su talento y dedicación capturaron la esencia de este periodo prehistórico. Recuerda que puedes encontrar más información sobre este apasionante periodo en los enlaces de la descripción. No olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de nuestra exploración por la prehistoria. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, y hasta la próxima aventura. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la evolución de las sociedades de caza y recolección? Déjalo en los comentarios.